La Iglesia Concilio Evangélico Berea de Colombia te da la bienvenida a nuestra transmisión. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer estar hoy. Ya estamos en cierre de las clases en esta mañana, y en la noche pues tenemos el cierre total para lo que es el campamento de este año. Entonces, cuando iniciamos estábamos diciendo, pero ya ahora tenemos que decir, se acabó el campamento. Y todo un año trabajando, pensando en el campamento, pero se fue. Pero gracias al Señor por ustedes que pudieron venir. Ya saben, el programa de hoy es todo igual como el día de ayer. Oremos al Señor. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, poder estudiar tu palabra. Y te ruego que tú nos bendigas al hermano y a mí, quienes vamos a ser los expositores de tu palabra, que hablemos con de nuevo lo que tú quieres enseñarnos, oh Dios. Te necesitamos. Toma todo el control de nuestras vidas y bendice a cada uno de mis hermanos que ha venido con ese deseo de escuchar lo que hemos preparado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice, 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Dice de la siguiente manera: pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a repetirlo todos en una sola voz. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pues ese es el mandato del apóstol Pablo para nosotros como su iglesia. Hoy voy a concluir la última parte que falta del estudio que he presentado cuanto al culto, orden del culto. Entonces espero que hay temas controversiales que hemos tratado, pero que sean de edificación, que en vez de dividir nos unan como cuerpo de Cristo. No pudimos tratarlo tan a fondo como quise, pero el tiempo no fue suficiente. De todas maneras, ahí pues el estudio, hay los apartes de cómo funciona el cuerpo, que todo órgano es llamado a servir, a funcionar en el cuerpo de Cristo. Entonces, ayer terminábamos diciendo que algunos piensan que si las iglesias no practican estas actividades o manifestaciones exteriores, emotivas, la iglesia no crece. Así que si no se toca palmas, si no se hace bulla, si no hay tambores. Recuerdo una vez que una hermana, ella aceptó al Señor conmigo, pero la mamá se la llevó a otra iglesia porque decía que la iglesia de nosotros era muerta. Y una vez ella vino y vio todo, porque ella nunca había asistido, sino que había aceptado a Cristo conmigo. Y entonces me dijo, ahora orémosle al Señor. Y dijo lo que dije ayer, de la visualización. Se paró delante de la plataforma y dijo, veo aquí una batería de este lado, veo aquí timbales, veo cantidad de cosas para que la iglesia pueda crecer. Eso es un error. La iglesia crece si la iglesia tiene un buen sistema de trabajo, de evangelizar, de ir a predicar a Cristo Jesús. Mire que anoche tuvimos una experiencia. Ayer salieron los hermanos a invitar. Anoche habían bastantes visitas. O sea que lo que dice Romanos, ¿cómo van a oír y a creer en aquel de quien no se les habla? Aquel de quien no se les predica.
¿Y cómo irán si ninguno va? Si no son enviados y si no van. Entonces, hermano, hay que ir a trabajar y así es que el Señor bendice a su iglesia. También quiero que miren una cita ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículos 32 y 33. Y los hermanos lectores no están. 1 Corintios 14, 32 y 33. Los hermanos lectores no han llegado hoy. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Un momentico, hermana, repítalo por el micrófono para que... Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Mire, hermanos, hay algunos que dicen, como estas manifestaciones son del Espíritu Santo, supuestamente, entonces lo que hace el Espíritu, no podemos controlar al Espíritu. Y hay que seguirlo dejando hacer que lo hagan. Conozco pastores que tienen iglesias grandes y que ellos no practican estas cosas y no están de acuerdo, pero ellos lo permiten porque dicen, no, si es que el Espíritu se los da. Eso es falso. Repítalo otra vez, hermana, que no es palabra mía, sino palabra de Dios. Dice que el Espíritu, yo lo voy a explicar, y entonces la hermana lo lee. El Espíritu de los profetas está sujeto ¿a quién? A los profetas. O sea que no significa que el espíritu y la persona va a hablar discoordinadamente, nada más porque así lo sientes. Repítalo otra vez, hermano. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y mire en el versículo 32. ¿Con qué está escrito ese espíritu? Perdón, hermano, me hizo falta algo. Como en todas las iglesias de los santos. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, lo que quiero decir es que mire la palabra espíritu ahí, que se refiere al espíritu del hombre, o sea, que es el mismo espíritu del hombre el que habla, y muchas veces se lo acomodamos al Espíritu Santo. O sea, tienen que estar sujetos. Bueno, ahí terminábamos la parte de ayer. Y hoy yo quiero hablar acerca de algunos ejemplos. Dice, daremos algunos otros ejemplos de las jeringonzas habladas hoy día. Sí se le llama jeringonzas o trabalenguas, porque la lengua que se hablaba en los tiempos bíblicos eran idiomas que la gente, toda la que estaba, no lo entendía, pero eran idiomas. Hoy voy a dar unos ejemplos. Alguna vez hubo una hermanita, teníamos una librería y ahí iba toda clase de personas. Y esa hermanita me comenzó, hermano, ¿usted ha hablado lengua? Yo hablo bastante, hermana. Pero hable a ver. Y yo como decirle, Dios la ama. Y todo, no, eso no es. Y yo sí le estoy hablando lenguas. Que yo sé en español. Entonces ella me dijo, yo lo voy a enseñar. Y comenzó a enseñar unas cosas. Repita esto y haga esto. Y me decía que lo había tomado de un libro. Dice que se unen varias consonantes y se le mete una que otra vocal, letra vocal, y entonces salen las frases. Y una de estas hemos copiado aquí. Número 1. Ay Shama Rama Cativo. Los Hare Krishnas tienen que repetir 4000 veces al día el estribillo que suena Rama, 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 Hare. ¿Qué significa? Que el oculto se una con Rama, que es el hombre, y no es Dios. Y esto lo hacen los Hare Krishna. Por eso yo dije que estas lenguas eran de las sectas satánicas y no de las
de la iglesia de sana doctrina de los hermanos de la iglesia. Voy a decir otro estribillo que anoté aquí. Dice, Rambalachita, Chivarichón, Barraque Wojo, Barrequequita Sati, Clavanzas, la banda quita, Bacaratel Selva. Y todas estas son unas que yo he logrado tomar de libros y de personas que han tenido esa experiencia. Y todo eso lo dicen a Dios. Pero también tengo que Wayne A. Robinson dice, yo asistí por años a una iglesia que hacía énfasis en el asunto de las lenguas y luché por aprenderla. Y todos esos estribillos que iba anotando, que repetían. Y me duró mucho tiempo hasta que al final lo habló. En ese caso, no era una lengua dada por el Espíritu Santo, era una lengua aprendida. Otros ejemplos que tengo aquí son Erlang Moch Shut de Lang Moch Si y Tan Mo con Debe Lang Sun San Ya. Dice él, pero yo dejé de hacerlo porque entendí que esa práctica divide a la iglesia en vez de edificarla. Y él explica acá y dice, porque los que practican esas lenguas se creen más espirituales que los que no la practican. Y los que no la practican critican a los que lo hacen. Entonces, las lenguas que hoy algunas iglesias practican no son lenguas que edifican a la iglesia. Hagamos lo que la iglesia, todo aquello que edifica a la iglesia. Dice, por esa razón consideré antibíblico y por lo tanto no del Espíritu Santo de Dios. Este es el testimonio de Wayne A. Robinson. Hay otro, Alfred H. Paul. Dice, él escribe un libro que se llama 17 razones por las que abandoné el movimiento de las lenguas. Voy a leérselo aquí porque estoy hablando lo textual de él y lo voy explicando. Por eso estoy leyendo hoy. Dice, lo primero, esa práctica es una doctrina antibíblica. Él, después de haberla practicado tantos años, tomó la Biblia y comenzó a ajustarla. Lo que yo decía ayer, los que practican estas lenguas o cosas así, siempre sacan un versículo, un capítulo, pero no lo miran en el contexto de toda la Biblia. Entonces él consideró eso es antibíblico. Y así es. Si no tiene un contexto de que la Biblia afirma tal cosa, es antibíblico. Aunque se menciona, dice, pero se menciona en la Biblia sí. Pero la Biblia también menciona que Judas fue y se ahorcó. Está en la Biblia. ¿Y es para que lo sigamos haciendo? No. Dice, no es correcta la interpretación de la doctrina del Espíritu Santo. Porque algunos dicen que es un don. Y si es un don, insisten que los demás tienen que hacerlo. Y si es un don, es al que el Espíritu Santo quiera dárselo. Entonces no interpretan bien la doctrina del Espíritu Santo. Número 3. Se hace un hincapié exagerado solo en las lenguas y los otros dones se menosprecian. Las personas que hablan lengua no piensan en los otros dones, sino es que todo el mundo debe hablar lenguas. Y algunos lo hacen. Yo tuve un ejemplo una vez, fuimos al Paseo Bolívar, invitaron a una campaña y yo fui por curiosidad, porque estaba cerquita, me fui a pie caminando al Paseo Bolívar. Yo vivía en la 44 con 44 y eso está en la 34. Paseo Bolívar, que es la 34, todo estaba cerquita, como a 10 cuadras, pero de noche era fácil. Y comenzó el predicador, un predicador famoso, estaba dando un buen mensaje, sí, porque era buen exponente de la palabra, pero después en medio de eso comenzó a hablar lengua en la predicación y todo el mundo se fue. Entonces
no se debe hacerse, porque se da demasiado énfasis en la lengua y no en los otros dones. Número 4, se deja a un lado la obra de Cristo en la cruz por las lenguas. Las personas se meten tanto en hablar lengua y todas las cosas que se olvidan que la obra de Cristo Jesús fue por gracia y que las personas tienen que recibirlo. El número 5, dan más importancia a su experiencia personal que la vida cristiana. O sea, no se preocupan por vivir una vida cristiana ordenada de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios, porque es la experiencia que la persona tiene. Mire, las experiencias nosotros no podemos quitarlas porque Dios da como Él quiere y cada persona siente lo que quiere. Un ejemplo, las experiencias personales lo que captan. Ustedes ven los 4 evangelios. Ustedes notarán que en algunos de los casos, eventos en que se le llama episodios en que tuvo Jesús, en muchos Mateo dice una cosa, Marcos dice otra, Lucas dice otra y Juan dice otra, porque estaban todos juntos pero tuvieron una diferencia, una experiencia diferente y expresan lo que sintieron sin que deje de ser la verdad. Porque todos los evangelios, es un estudio que se puede hacer de la armonía de los 4 evangelios y cómo se da. Y entonces así pasa con las personas que piensan que la experiencia de ellos es la Biblia. Pero es que yo vi esto, pero ¿qué dice la Biblia? Yo he tenido muchas experiencias vividas de Dios y yo, pero no puedo ponerlas como una doctrina que toda la iglesia tiene que practicarla. La número 6 dice: socavan la personalidad del Espíritu Santo, porque a veces entonces piensan, no, que es que hay personas que dicen, yo voy a orar para que el Espíritu Santo me dé esto, yo voy a hacer esto. Dios sí puede hacer cosas, y les voy a comentar algo. Cuando estando en Tamalameque, era un jovencito, quizás 14 años, algo así, y se habían ido todos los músicos. Había un órgano, esos que se le pone con un pedal así suenan, y también había un acordeón nuevo, bueno, y ahí estaban, pero ninguno tocaba y se fueron todos los músicos. Y yo me puse a orar al Señor por mi parte, Señor, que haya alguien que pueda aprender. He estado orando para que el Señor dé músicos por acá y doy gracias a Dios por el hermano José Narváez, que está tocando guitarra. Y yo doy gracias todos los días a Dios por él. Que el Señor lo guarde, que siga. Y entonces yo me puse a orar. Pero los hermanos encargados de la iglesia era la hermana Rosina de Robles, Echeverry de Robles. Y ella se puso también tenía la misma petición. Pero ella lo pensó más personal y dijo, Señor, que el hermano Venancio aprenda a tocar acordeón. Pero ella estaba orando por su parte y yo por la mía. Y luego ella me dijo, hermano, ayunamos todos los sábados. Me dijo, hermano, yo quiero que usted se prepare esta semana porque Dios le va a dar algo especial a usted. Ah, bueno, hermano. Y yo me puse a orar por esa causa. Y fuimos al ayuno. Después ya todo el mundo se fue tipo 1, algo así. Había unos hermanos que venían en la tarde porque eran ayuno hasta las 5 de la tarde. Y bueno, me dijo, hermano, vamos porque usted mañana va a tocar el acordeón. Y dije, hermano, ¿y cómo lo voy a tocar? Yo nunca había tenido un acordeón en mis manos. Entonces ella me dijo, usted va a tocar acordeón, mañana usted va a tocar, yo voy a dirigir y usted va a tocar. Bueno, yo respetaba mucho la autoridad de los mayores espiritualmente y por edad. Entonces llegó y me dijo, yo voy a preparar una sopita y usted se sienta aquí y vino y me trajo el acordeón, toque. Y comienzo ese acordeón, yo no sabía ni para dónde era ni para nada. De pronto fui tocando con esta en la mano izquierda y encontré un botoncito arrugadito, los músicos que saben tocar. Resulta que ese es el tono de do mayor y yo no sabía.
Y encontré ahí, y bueno, y subía y bajaba, y cuando ella se fue por allá, y comencé a tocar, recuerdo, el primer coro que se titula Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, que es malo de doctrina, pero lo cantábamos. Porque no es que el Señor pase por aquí, el Señor está aquí, ¿cuántos lo creen? Bueno, comenzamos yo comencé a tararear y a cantar, y cuando la siento ella por detrás, pues yo estaba metido con mi acordeón que se me frenaba a veces así, y yo pues no sabía sacarle el aire, que eso tiene un botoncito para uno sacarle el aire, para que sea más fácil. Bueno, entonces, cuando la vi es que ya estaba consignario, y estos son los signos que vamos a cantar, pero vamos a comer. Almorzamos y ensayamos los tonos, pues yo nada más sabía tocar, era por eso. Y el domingo dijo: hermanos, hoy tenemos un músico especial que va a tocarnos en la escuela dominical. Y todo el mundo miraba, y el músico está aquí, y miraban a todo el mundo y no había ninguno. Y el acordeón estaba puesto ahí adelante. Entonces digo, bueno, vamos, hermano, tome su acordeón, usted vino a tocar. Y me paro yo así, miraba a todo el mundo, y comencé a tocar los bajos. Y nos fuimos y cantamos, y qué alegría, qué emoción. Y así toqué. Yo no puedo decir que esa experiencia la tiene que practicar usted. Eso fue algo que Dios trató conmigo y con la hermana, porque los dos, sin saberlo, estábamos orando. Esa es una experiencia personal, pero no se lo puedo enseñar a ustedes aquí como una doctrina, y que todos tienen que hacerlo. El número 7 dice: el orgullo espiritual y desunión que produce estas doctrinas. O sea, porque estas doctrinas, en vez de unir, lo que hacen es, por el orgullo de la persona que está ejerciendo este don, que se cree más espiritual que otro, divide a las personas. Esa es una desunión. El número 8 dice que el hablar lenguas es una señal espiritual o de salvación. Que el hablar lengua es una señal espiritual. Entonces, el que habla lengua es más espiritual, o que es necesario por la salvación. Yo recuerdo que en Venezuela, creo que lo mencioné un día, una hermanita muy dada al Señor, era prácticamente, hacía un papel como de ujier, pero no la habían bautizado porque no había hablado lengua. Y yo le dije: hermano, ¿y esta hermana? No, yo no soy bautizada. ¿Y por qué, hermana? Entonces me dice: no, porque no he hablado lengua, y me dicen que me voy para el infierno. Entré en contradicción con el pastor porque estaba ahí, pero yo no le dije nada. Después él notó que yo me quedé callado y me preguntó, y le dije que muéstreme eso en la Biblia. Entonces se basa en el pasaje que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces ya lo saca de su contexto. El número 9, la búsqueda de señales en vez de buscar la fe en Cristo. O sea, se busca tanto lo de señales. Esta mañana nos decía el hermano Alan en el devocional que ya no es tiempo de que nosotros estemos buscando señales para creer. Nosotros tenemos que poner la fe de Cristo Jesús en nuestros corazones, y no basarnos en las señales que tenemos para saber si esa iglesia es viva, si tiene autoridad o si tiene poder o no. Número 10. Otras actividades cuestionables que se dan por las lenguas y que se toleran. O sea, si la persona habla lengua, no importa si tiene mal testimonio, porque habla lengua, está lleno del Espíritu Santo y puede tener una vida muy fea. No es posible. Número 11. No se atreven a cuestionar los desórdenes en la iglesia porque se le atribuyen al Espíritu Santo, no siendo así, pues es una experiencia emocional. Entonces esa persona que habla lenguas, que está en estas circunstancias, lo que hace está bien. Y resulta que está haciendo un aspecto o una manifestación emocional. Número 12. Da la idea de que la iglesia de Corinto fue una iglesia modelo cuando fue una iglesia carnal por todos los pecados que se practicaban en ella. O sea, si es por el hablar lenguas,
Entonces la iglesia de Corintios sería la modelo. Y sabemos que había incesto. ¿Se acuerdan? El hijastro que le quitó la mujer al papá. Y que dijo el apóstol Pablo, el tal se ha entregado a Satanás. Y había adulterio, había fornicación, pero todo eso lo tapaban los movimientos. Y él se dio cuenta de eso. El número 13. El peligro de afirmar que puede haber una revelación fuera de la Biblia. Toda revelación debe ajustarse a la palabra de Dios. Bueno, hay personas que dicen, pues es una experiencia. La Biblia no dice eso, pero eso se dio. Hermanos, se pueden dar muchas cosas, como yo le decía ahorita. El caso es que la hermana Rosina conmigo oramos y yo pude tocar y toqué hasta todo un tiempo y pasé por aquí, por todas estas iglesias, tocando hasta Pailitas, hasta Curumaní, fuimos, Pelaya, y formamos un conjunto. Yo tocaba el acordeón sin saber tocar, porque además tocaba los bajos. Había un hermano apellido Madariaga, de pronto el hermano Asterio lo conocerá, de allá de Pailitas. Él tocaba un violín y entonces él me tocaba la melodía, porque yo no tocaba melodía, yo tocaba el teclado de la melodía. Y había otro, Jesús Bonet, tocaba guitarra, y habían dos muchachas más de apellido Quintero, creo que eran. Y era un conjunto y formábamos la bulla y la gente oía el acordeón. Con el acordeón piano suenan los bajos como si fuera una melodía, y yo sabía, eso lo sabía. El otro día me dieron un acordeón allá en Barranquilla y traté de hacerlo y ahí hice algo. El número 14, los excesos y prácticas engañosas toleradas en las campañas de sanidad divina. Pues Dios sí sana, y hemos orado, y precisamente muchos hermanos de la iglesia en Barranquilla, unos saben de algunos testimonios. Bueno, algunos saben algo, pero otros no. Pasó ahorita reciente, antes de venirnos. Hay una hermana que va a la iglesia de vez en cuando, pero ella dice que es de la iglesia y de vez en cuando va. Y me llamó el sábado diciéndome, pastor, tengo a la niña grave y la llevo para la clínica. Entonces lloré. Y el domingo en la mañana me volvió a mandar un mensaje y me dijo que orara porque su niña seguía grave y que era una bacteria, y que ahora, esta mañana estaban hablando el hermano Wilger y otros allí de las bacterias, que dice que el hermano Asterio, que le dijeron que tenía una bacteria y era una estaca de palo que tenía metido en la mano. Y entonces la niña grave, y la tenían en UCI, y me dice, pastor, la van a meter a UCI. Y ahí, escuela dominical, nosotros, la iglesia, oramos. En la tarde la llamé y me dijo, pastor, la niña ha tenido un cambio, que ya la desconectaron de todos los ventiladores que tenía y todo, y ha tenido una mejoría tremenda. El lunes la llamé en la tarde y me dice, pastor, voy directo a la casa, porque la niña se paró instantáneamente y se sanó. Su oración, ella me dice, su oración, Dios la oyó. Bueno, yo no sé, nosotros oramos con la iglesia y los que estaban por el canal, porque también oraron con nosotros, y el Señor hizo esa obra. Pero no podemos decir, ahora no vaya al médico. Recuerdo un pastor que le decía a la congregación, es pecado, hay que orar al Señor y no hay que ir al médico, no se tome una pastilla. Y un médico, amigo mío, el doctor Eduardo Pájaro, era el médico de cabecera de él. Entonces, que la gente no fuera a orar, no fuera médico, porque era pecado tomarse una pastilla. Pero resulta que le enseñaba eso a la congregación. El día que se estaba muriendo, llamó a mucha gente y decía, los he engañado, porque yo sí tenía mi médico. Entonces, eso es lo que dice aquí, que en las campañas de sanidad divina se hacen excesos. Y no significa que podemos orar, y si alguien está enfermo y dice que oremos, oramos, pero el Señor hace su voluntad. El número 15, la tendencia a mostrar una devoción ciega incuestionable a los líderes populares. Las personas que tienen estos liderazgos, la iglesia comienza a tenerlos allá
y como si ellos no pecan. El número 16. El peligro que el movimiento carismático se convierta en el instrumento para que la iglesia se transforme en ecuménica, profetizada para los últimos días. Hermanos, ustedes sabían que una de las profecías que el hermano está tocando, pero no ha tocado esa parte, que el Papa que está hoy de la Iglesia Católica está proponiendo que haya una sola Biblia. ¿Sabían eso? Está proponiendo que sea una sola iglesia. Y bueno, yo no voy a hablar de política aquí, pero el presidente que está hoy en Colombia está diciendo que las iglesias se unifiquen y que sean una sola iglesia. O sea, todos están buscando que todo sea el ecumenismo. Y eso está llevando un movimiento que ha venido, que comenzó en la nueva era del movimiento de carismáticos, y está ahí viendo las mismas prácticas. ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica habla la misma lengua que hablan las iglesias evangélicas? Y nosotros lo hacemos las iglesias nuestras lo hacen, dice, por el Espíritu Santo. ¿Y la Iglesia Católica? Y los mormones también hablan las mismas lenguas. Los Hare Krishna también hablan. Los rosacrucistas hablan en éxtasis las mismas lenguas. Y todo está concluyendo allá. Y claro, hay otras perversidades más que llevan. Pero son cosas, entonces ese es el peligro de que estos movimientos nos lleven allá. Yo recuerdo que una hermana me decía, hermano, estamos conquistando la Iglesia Católica. Ya casi lo que falta es que, cuando eso no tocaban palmas, que aplaudan como nosotros. De lo contrario, ya ellos cantan los mismos signos. Eso se llama ecumenismo, hermano. Para hacer todo lo mismo. El número 7. La deformación de lo que es la verdadera vida llena del Espíritu Santo. Con estos movimientos, que era lo que hacía la iglesia de Corinto, llenaban y entretenían a la gente. Y si usted estudia, allá estudiamos las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis. Y es más o menos el mismo movimiento que hoy se da. Mire, iglesias que hacían toda esta clase de prácticas y eran satanistas. Entonces, hermano, hay que tener cuidado. Este hermano que escribe el libro 17 razones por las cuales dejé de hablar lenguas, él incluso en el libro incluye como 28, 29 razones más, o sea, entre todas. Entonces, ¿es para qué? No para que entremos a controversiar, pero sí analicemos si realmente eso es de Dios. Porque lo que yo veo es que las personas que tienen estas prácticas no tienen buen testimonio. Entonces, que el Señor les bendiga. De pronto habrá preguntas, pero el tiempo se pasó. Ya tenemos las 11:05. Me cayó aquí entonces, hermanos, probablemente hay preguntas. Algunos me preguntaban si había hecho copias. Apenas tengo 2 copias, porque vinieron de San Roque y le di otras 2 que había hecho, pero puedo llevar una para la iglesia y sacan fotocopia. Lo que pasa es que no tuvimos tiempo porque teníamos hasta papel, no son sino 6 hojas. Entonces yo puedo dejarla, pues nosotros tenemos, yo esto lo estudio, lo tengo grabado en la memoria del computador. Pero entonces, quizás se da una para Antequera y de pronto dejamos otra aquí con el hermano Asterio. Y bueno, me comprometería a sacar unas otras copias para repartirles. Entonces, gracias, hermano, por haberme dado la oportunidad de hablar de este tema. Eran 2 temas que yo quería desarrollar. Entonces, la próxima les prometo que desarrollaremos el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces, que Dios les bendiga y damos paso al hermano Ibe, quien nos trae, el pastor Ibe Guerra, para que nos trae el siguiente estudio.